23. Vamos a leer en esta mañana el versículo 23, solo el versículo 23. Vamos a quedarnos ahí en la enseñanza, en este texto. Cuando lo tenga, entonces dice amén. Amén. Dice la Escritura, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Sea Dios añadiendo bendición a su palabra en esta mañana. ¿Okay? Bien, vamos a continuar entonces, como les decía, con el estudio del Evangelio de Lucas. Y seguimos allí, en esa charla que tenía Jesús y sus discípulos, ¿cierto? En esa charla que él tenía, donde además habían otras personas allí atentas, él les había revelado primero la misión. ¿Se acuerdan? Había revelado la misión que él iba a cumplir, pero la semana pasada veíamos nosotros que él también les revelaba la manera como esa misión tenía que ser cumplida, ¿cierto? Era necesario que ellos tuviesen primero bien claro quién era él. Acuérdense de hace 15 días que hablamos acerca de la pregunta más importante. La pregunta más importante, ¿cierto? Y la semana pasada hablamos acerca de la manera en que Jesús iba a cumplir esa misión, cuando dice que les declaró la manera en que iba a cumplir su misión. ¿Cómo era? Era necesario padecer. Recuerden que nos quedamos en esa palabra, necesario. ¿Por qué era necesario padecer? ¿Por qué le era necesario a Jesús padecer? Y ya vimos por qué, ¿cierto? Por causa del cumplimiento de las profecías, por causa de la obediencia al Padre, por causa de nosotros, ¿cierto? Por causa de sí mismo, por su obediencia, pero sobre todo por causa de nosotros. Sin cruz no hay salvación, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario. Y veíamos nosotros que el mismo Satanás le había ofrecido al Señor tres caminos diferentes para evitar la cruz, para evitar ser crucificado. Y esos tres caminos, ¿cuáles eran? Utiliza los dones para tu beneficio propio, ¿cierto? Conviértete en un personaje político, económico. Mira, yo te doy todos los reinos para que tú los gobiernes. Y conviértete en un showman. Haz un espectáculo, lánzate del pináculo del templo y así la gente te seguirá. No tienes que ir a la cruz, ¿cierto? Eso lo vimos la semana anterior y vemos cómo, al igual que Jesús tiene una misión y una manera de cumplirla, nosotros como discípulos también tenemos que cumplirla. Y de eso quiero hablar esta mañana. Ahora Jesús, en el texto que hemos leído hoy, les iba a mostrar cómo los discípulos debían ser un reflejo de él en su diario vivir. Ok, por eso tomamos este texto, solamente este texto que nos dará mucha claridad acerca de este tema. Lo repito, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Aquí hay tres cosas que vamos a ver en esta mañana, tres cosas, ¿verdad? De cómo es el verdadero discipulado. ¿Cómo es el verdadero discípulo? Hemos hablado antes y hemos dicho que muchas personas creen que el discipulado es lo que hacemos el miércoles en la noche acá. Nos venimos, nos tomamos un manual, un módulo y aprendemos algunas clases, y eso está bien, porque estamos colocando el fundamento de la fe cristiana en cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Pero el verdadero discipulado va más allá de un módulo, va más allá de unas lecciones. El verdadero discipulado es cada día de nuestra vida. ¿Amén? Cada día de nuestra vida. Y eso es lo que Jesús le iba a enseñar a sus discípulos en este texto. Tres cosas que marcan el verdadero discipulado, ¿cierto? Esas tres cosas son venir, negarse y seguirlo. Tomar y seguirlo. Venir, negarse y tomar su cruz cada día. Finalmente, poder seguirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar qué nos dice el texto, qué nos habla el texto acerca de lo que es el verdadero discipulado. Recuerden que estamos en la segunda parte del tema, el costo del discipulado. La semana anterior hablamos de la primera parte, que era el Mesías debe morir. La segunda parte es toma tu cruz. Hoy vamos a hablar de cómo tomar la cruz. Lo primero que notamos en el texto, iniciando, dice: y decía a todos. Es una frase sencilla que cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el Evangelio, leemos este corto texto, decimos: ah, listo, era necesario que esa frase estuviera ahí para poder entender
lo que viene después. O sea, está diciendo ahí simplemente que Jesús habló a las demás personas. Pero esto tiene algo mucho más profundo. Aquí está hablando de una invitación. Jesús está haciendo una invitación, ¿cierto? Y esa invitación que Jesús está haciendo es una invitación para todos. Mira lo que está diciendo ahí. Y decía a todos. Todos los que estaban allí, tanto discípulos como aquellos que estaban allí por causa de un milagro, por una necesidad personal, por todos los que estaban allí presentes, por curiosidad, por lo que fuera, estaban recibiendo una invitación de parte del Señor. Estaban recibiendo una invitación de parte de Jesús. Todos estaban siendo llamados. ¿Saben? Yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, serán muy pocas las personas alrededor nuestro que no hayan recibido este llamado. Son muy pocas las personas, ¿cierto? Usted habla con cualquier persona. Mire, yo en la institución donde trabajo puedo hablar con un padre de familia, con un estudiante, y por lo menos una vez en la vida han ido a una iglesia evangélica. Por lo menos una vez en la vida alguien les ha hablado de Jesús. Por lo menos una vez en la vida alguien les ha hablado acerca de la salvación, ¿cierto? La invitación está extendida y es para todos. Entonces, la excusa de que a mí no me dijeron, a mí no me contaron, yo nunca había hablado de, nunca había escuchado hablar de eso, no es válida, ¿cierto? La invitación que Jesús hace es para todos. Ninguno puede negar que ha sido invitado a conocer y a seguir a Cristo. Amén. Ahora bien, esa invitación implicaba también una decisión, requería de una decisión por la persona que recibía la invitación. El texto sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Ya ahí no era solamente el hecho de que Jesús había invitado. Jesús había hecho su parte. Yo los invito, yo los llamo, vengan, ¿cierto? Vengan. Esto lo estoy diciendo a todos, pero él decía: si alguno quiere venir en pos de mí. Ese si alguno está diciendo, usted que ha escuchado puede tomar dos decisiones: o seguirme o no seguirme. Listo. Dos decisiones. Pero esa invitación requería una respuesta. Requería de la toma de una persona. Se nos metió el aguacate en el culto. Con el patrocinio del vendedor de aguacates. Ok. La invitación requería de una respuesta, decía, ¿cierto? Venir en pos. Cuando él dice venir en pos, es venir detrás. ¿Venir qué? Detrás. Significa también unirte a Cristo como su discípulo. Este llamado implica una unión con Cristo. Una unión donde usted toma la decisión. Yo muchas veces he enseñado acerca de la sujeción. Les he hablado acerca de esto. Y bueno, es un tema en el que muchas veces es mal interpretado, ¿cierto? Algunos consiervos utilizan esto para retener a la gente en sus iglesias. Les dicen: hermano, usted sujétese, yo soy su pastor, ¿cierto? Pero no es lo correcto. Le voy a pedir a Jonathan que venga por aquí un momentito y explicamos este concepto de sujeción. El concepto de sujeción que nosotros tenemos normalmente es este: Jonathan es mi discípulo, ¿cierto? Echa la mano para acá, discípulo. Este discípulo, yo lo tengo aquí agarrado y no lo suelto. Y usted tiene que sujetarse, hermano, porque yo soy su pastor, ¿yo? Así es que cuidadito con esto o aquello, porque entonces le quito la paternidad espiritual y entonces usted no responde lo que el diablo puede hacer en su vida. Ese es el concepto de sujeción que tenemos nosotros. Pero cuando nosotros vemos aquí lo que Jesús dice, que hace una invitación, ¿sabe cuál es el verdadero concepto de sujeción? Esto es sujeción. O sea, la sujeción es voluntaria. Y lo que Cristo está pidiendo, lo que Jesús está pidiendo es una sujeción voluntaria a Él. Amén. Cuando hace ese llamado, gracias, Jonathan. Cuando Él hace ese llamado, lo que está diciendo es: venga, pero es su decisión. Yo no lo voy a obligar. Yo no lo voy a obligar a que me siga. Yo no lo voy a coaccionar. No le voy a decir mentiras. ¿Cierto? Si usted quiere venir, venga. Si usted quiere venir en pos de mí, listo, pero tiene que seguirme. Ahora, la figura que está mostrando allí Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, se basa en el hecho de que los seguidores de Jesús, no solo los 12, sino todos los que estaban allí alrededor, a menudo ellos acompañaban al maestro, ¿cierto? Y frecuentemente, como era la costumbre en Oriente en ese entonces, el maestro iba adelante y los discípulos detrás de él. Los discípulos iban detrás de él, ¿cierto? Escuchándolo.
a ver lo que él tenía que decir. ¿Okay? En este momento, es justo en este momento donde inicia lo que es el verdadero discipulado. Aquí empieza el verdadero discipulado, ¿cierto? Ya no se trata solamente de escuchar un sermón, ya no se trata solamente de ir a cantar unas alabanzas al culto, ya no se trata solamente de una reunión entre semanas para estudiar la Biblia juntos, ya no se trata solamente de buscar un beneficio de parte de Dios, ¿cierto? Ahora sabemos que ser discípulos es seguir no solo las enseñanzas, sino el estilo de vida del Maestro. El llamado que Jesús está haciendo es no solamente a asistir a una iglesia evangélica. No le está diciendo, venga, congréguese aquí porque aquí está la unción y el poder. Venga porque aquí tenemos la música que a usted le gusta. Aquí usted se va a emocionar cuando escucha que cantaba la hermana Juliana, eso mejor dicho, el Espíritu la va a tocar. No se trata de eso. El verdadero discipulado se trata de Jesús es mi maestro, yo imito sus enseñanzas, yo sigo sus enseñanzas, pero también imito su estilo de vida. Vivir como Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es nuestro versículo. Es el versículo del Monte Calvario. No podemos quitar la mirada de Jesús. ¿Ves? Puestos los ojos en Él. Continuamos entonces. Ahora, sabemos que hay una invitación, pero esta invitación tiene tres condiciones fundamentales. ¿Cierto? ¿Cuáles son esas tres condiciones? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tres condiciones. Y vamos a explicarlas en esta mañana un poquito. La primera es negarse a sí mismo. Y esta es una actitud necesaria para los cristianos de este tiempo. Sobre todo para los cristianos de este tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que nosotros ya estamos en los tiempos postreros? Amén. Entonces vaya buscando el postre para el final del culto. No, no se trata de eso, porque muchos creen que los tiempos postreros es repartir postres. Entonces, estamos hablando de los tiempos finales. ¿Y sabe cuándo empezaron los tiempos finales? ¿Sabe cuándo empezó el final de los tiempos? Cuando vino Jesús. Amén. Ahí empezó el tiempo final. ¿Ya? Entonces estamos en los tiempos finales y ahora en esta sociedad contemporánea, mucho más. Porque es una actitud importante entre los cristianos, negarse a sí mismo, porque va a marcar la diferencia con la sociedad egoísta, mundana, antropocéntrica, por decirlo así, como una cosa que se escuche bonito, ¿verdad? En la que nosotros vivimos. Y es una señal de nuestros tiempos. Según Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9, yo solo voy a llegar hasta el 2, para que usted entienda el concepto, porque usted va a leer según Timoteo 3, 1 y 2. ¿Listo? No, voy a leer el versículo en la NTV. Ok, nueva traducción viviente, gracias, Elwin. El de Lucas. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Tiene que abandonar qué? Su manera egoísta de vivir, o sea, niéguese a sí mismo. Gracias, Edwin. No lo había leído ya, fíjate. No lo había visto ya. Pero Pablo habla de este mismo principio. Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, voy a leer los dos versículos primeros, dicen, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y viene una lista tremenda hasta el versículo 9, ¿cierto? Pero si usted se da cuenta, ¿cuál es la primera característica de los hombres de estos tiempos, de las personas de este tiempo? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Egoístas. Amantes de sí mismos. La vida centrada en ellos mismos, en sus propios deseos, ¿verdad? Son los que quieren poner las condiciones, ¿cierto? Aún quieren ponerle condiciones a Dios. Anoche tenía una reunión acá con unos amigos, teníamos una tertulia interesante y hablábamos un poquito acerca del tema. Y hablábamos acerca de cómo aún desde los púlpitos se está enseñando que debemos ser amadores de sí mismos. Desafortunadamente, aún desde los púlpitos se está enseñando esto.
cuando enseñamos cosas como tú eres hijo del rey, así que tú no tienes que andar mal vestido. Tú no puedes, como le escuché a un pastor decir, yo un pantalón, una camisa comprada en Tierra Santa no me la pongo. Oye, yo me pongo eso, soy hijo del rey, yo me merezco lo mejor, ¿cierto? Si yo quiero comprar algo, yo me voy allá al Buenavista, me voy a los mejores centros comerciales y compro ropa de marca porque yo soy un hijo del rey. ¿En quién está centrada esa vida? En Cristo. Centrada en ellos mismos, centrada en silencio. ¿Sabe qué está pidiendo el Señor esta mañana? ¿Sabe qué está diciendo el Señor a sus discípulos ahí? Si usted de verdad quiere seguirme, si usted toma la decisión de seguirme, tiene que quitarse usted para que yo pueda colocarme como lo más importante suyo. Seguir a Cristo. Esto nos va a diferenciar de esta sociedad en la que vivimos, hermana. Sí, o sea, si nos vamos a ese tiempo, cuando Jesús dijo eso, o sea, cuando le decía, toma mi cruz, para que esas personas ahí quieran tomar la cruz, porque o sea, el tomar la cruz era, o sea, lo peor, el estar en el público del pueblo, porque, o sea, me están diciendo, ese es el peor. La peor muerte, la peor acusación, el peor delincuente iba a la cruz. Exacto. Pero ya vamos para allá. ¿Ok? Ya vamos para allá. ¿Ok? Tranquila, no te preocupes. Eso quiere decir que está en el asunto, o sea, tenemos el mismo espíritu. Eso está bien. ¿Ok? Una persona que se niega a sí misma es una persona que renuncia a toda confianza en sus capacidades, en su conocimiento, en sus dones, en sus talentos y pone toda su confianza en Dios, en lo que Dios puede hacer. ¿Ok? Quita toda su confianza en lo que Él es por naturaleza, en todo lo que trae, ¿verdad? Desde que nació hasta que conoció a Cristo. ¿Ok? Él depende solamente de Dios en todos los aspectos de su vida. El apóstol Pablo nos da una señal de cómo puede ser esto posible en la vida de un cristiano. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tremendo. ¿Saben? Esto es negarse a sí mismo. Eso implica despojarse de muchas cosas, de muchos hábitos que usted y yo tenemos, que nos agradan, que nos gustan, que quisiéramos estar ahí, y muchas veces esos hábitos son pecados. Y los estamos allí pechichando porque nos sentimos chéveres y Dios es bueno y Dios me entiende, la carne es débil, ¿cierto? Muchas veces acudimos a ese texto, pero ahí hasta la mitad. La carne es débil, pero también dice, a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto. El auxilio nuestro, el Espíritu de Dios. Amén. Y mira cómo dice Pablo que se puede llevar a cabo esto en nuestra vida. Un cambio real, un cambio como el que Cristo está pidiendo en nuestra vida, ¿verdad? Un cambio que permita despojarnos del viejo hombre implica un cambio en nuestra manera de pensar. Por eso Jesús ve que es necesario que sus discípulos conozcan perfectamente lo que implica seguirle a Él. Porque seguirle a Él implicaba ir en contra de la sociedad de ese entonces. Como seguirle a Él en este tiempo significa ir en contra de la sociedad contemporánea. Es necesario. ¿Sí? ¿Y cómo empieza? Empieza con un cambio ahí, la manera de pensar. Pero vamos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál era el pensamiento que ellos tenían acerca del Mesías? ¿Cuál era el pensamiento que ellos tenían de cómo el Mesías iba a cumplir esa misión? Ellos tenían que renovar su mente y entender la misión y la forma de cumplirla que Jesús iba a llevar a cabo. Eso resultaba difícil para ellos, así como puede resultar para nosotros difícil una prueba de parte de Dios. Dice, pero esto no puede ser, esto no puede venir de parte de Dios. El mismo Pedro no quería que Jesús se negara a sí mismo. Cuando Jesús revela, dice, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que muera. Wow, Pedro dice, ¿cómo así? 3 años aquí, nosotros esperanzados que agarre el caballo y la espada y que vengas a liberarnos, y ahora te vas a padecer. No, ¿sabes qué dice Pedro? Mateo 16, 21, 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No entendía Pedro la misión del Señor. No entendía una verdad enseñada en el Antiguo Testamento. A pesar de que era judío, no entendía que la sangre del Mesías debía ser derramada para que los pecados pudieran ser perdonados. No había otra forma, no había otra manera de que esto se cumpliera. ¿Okay? Nosotros muchas veces, o a nosotros muchas veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Tenemos esa doctrina vallenata, esa doctrina del vallenato aquel, ¿cierto? Porque así me hizo Dios, contento y enamorado, ¿cierto? Entonces eso no lo cambio, porque es que yo soy así. Y usted ha escuchado hermanos en la fe que dicen eso: no, yo soy así, hermano, Dios me hizo así, yo no voy a cambiar. Pues déjeme decirle algo en esta mañana: Dios está requiriendo un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Si queremos ser verdaderos discípulos, si queremos ser verdaderos seguidores del Señor, es necesario que haya cambios. Es necesario cambiar la manera de pensar, es necesario cambiar las actitudes, es necesario cambiar la manera de hacer las cosas. Recuerdo que Erwin compartía con nosotros algo acerca de a la manera de Dios, algo así, o lo dejó creo que por ahí como en remojo. Él me hablaba del tema que me pareció súper interesante. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y ese es el verdadero discipulado. Entonces lo primero es: niéguese a sí mismo. Y lo segundo, lo que decía nuestra hermana Ana: toma la cruz. Pero no está diciendo toma la cruz hoy, dice toma la cruz cada día, todos los días. ¿Sabe qué? Una vez escuché a una compañera de trabajo en una institución donde yo estaba antes, que estaba hablando acerca de la mala vida, siendo ella cristiana, la mala vida que el esposo le daba. Ella decía: no, lo que pasa es que ese hombre, no, yo no sé qué le pasa a él, mire, yo busco al Señor, pero es que así no puedo, él es una piedra de tropiezo. Y la otra compañera que también era cristiana le dijo: no, mijita, tienes que aprender a llevar tu cruz. Pues déjeme decirle que esa no es la cruz de la que Cristo está hablando, ¿cierto? La cruz no es la esposa, o el esposo, o la suegra, no. Esa no es la cruz. La cruz no es la vecina que te tiene rabia, con la que has tenido problemas. Esa no es la cruz que tenemos que llevar. Cuando el Señor habla de la cruz, está hablando de otra cosa. Llevar la cruz implicaba en el mundo romano, antes de que un hombre muriera en la cruz, ¿sabe qué? Llevarla, ¿cierto? Era eso. La primera ilustración que tenemos es eso: lleva la cruz, o por lo menos la viga horizontal, como en el caso de Jesús la primera, ¿cierto? Llevaba el madero. ¿Ok? ¿Y a dónde tenía que ir? Hasta el lugar de la ejecución. Ese hombre sabía que tenía que llevar esa madera, ese madero pesado. Y cuando iba a descansar de ese madero, se iba a morir. Usted y yo tenemos que llevar esa cruz de la obediencia para morir al mundo y vivir para Cristo. Amén. Es la única, no hay otra. Cuán pesado es dejar el pecado, ¿cierto? Cuán duro cuesta dejar esos hábitos. Pero es necesario tomar la cruz. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, no solo lo colgaban en una cruz, eso era lo segundo. Lo primero, colgaban una cruz en él. Primero le ponían la cruz a él y después lo ponían a él en la cruz. La figura que nos está mostrando ahí es la de un hombre condenado que se ve forzado a tomar y cargar su propia cruz hacia el lugar de ejecución. Es como si en estos tiempos le dijeran: ¿sabe qué? Condenado a muerte por la silla eléctrica, le toca hacer todas las conexiones eléctricas, instalar la silla y después sentarse allí. Más o menos así, ¿cierto? Hacer todo, llevar su propia cruz. Sin embargo, a diferencia de lo que hacían los romanos y a diferencia de aquella persona que iba a ser crucificada, el verdadero discípulo no lleva su cruz por coacción ni por fuerza, sino voluntariamente, para hacer la voluntad del Señor. Esa imagen que Cristo proyectó a ellos, esa imagen de que era necesario, de que padeciera y que muriese en la cruz, termina diciendo algo que mucha gente no tiene en cuenta, y es que resucitar al tercer día. Para que nosotros seamos verdadera nueva criatura, tenemos que morir a nosotros mismos,
llevar esa cruz, dejando todas esas cosas que a Dios no le agradan, para luego resucitar en el nuevo hombre del que habla Pablo. Amén. En el nuevo hombre. Mire lo que dice Pablo acerca de este hombre. Y versículo 24 de Efesios 4 dice, 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La cruz nos lleva a un verdadero nuevo nacimiento. La cruz nos lleva a una regeneración de nuestra vida, a un cambio verdadero. El dolor de abandonar hábitos pecaminosos, ese dolor, esa tristeza de una relación rota que no conviene, que te aleja de Dios, esa tristeza de una práctica que te está alejando de Dios, tomar lo que no es tuyo, decir lo que no es cierto, etc. ¿Sabe qué? Eso duele de pronto dejarlo a un lado, porque hay un hábito, y esa es la verdadera cruz. Poder dejarlo es la cruz, el dolor de abandonar estas cosas, y eso es todos los días, porque el proceso de Dios en nuestra vida no es en un día. ¿Sabe? A nosotros nos han enseñado que la vida de una persona cambia con un suceso. Venga, cambia su vida. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Dios le va a cambiar. Traiga a su marido rebelde, traiga al peladito ese que no hace caso, tráigalo porque el poder de Dios lo va a cambiar. Eso es mentira. Dios puede hacerlo, pero normalmente Dios trabaja día a día en nuestra vida. Día a día nos confronta. Día a día nos muestra nuestra condición y día a día nos dará salida. Amén. Nos dará salida para que podamos llegar a ser victoriosos. ¿Ok? Tercera condición para seguir al Señor. Primera condición, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo. Segunda, tome su cruz. Y la tercera, sígueme. Sígame. Sígame. ¿Sabe qué implica? ¿Qué es lo primero que implica? Compromiso. Compromiso. Mis decisiones ya no están supeditadas a lo que yo creo y quiero. Mis decisiones están supeditadas a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ven? ¿Sabe? ¿Usted cree que su pastor no hay días que no quiere venir a la iglesia? ¿Usted cree que a mí hay veces que no me dan ganas de quedarme durmiendo en la casa? Un día que me pueda levantar a las 10 de la mañana, ¿cierto? Pero ¿qué está primero? Compromiso. Compromiso con el Señor. Por encima de mi voluntad, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros anhelos, está primero ¿qué? El compromiso con Dios. Le estoy siguiendo, ¿cierto? Le estamos siguiendo. Que tuve un problema. Pastor, usted no sabe el problema que yo tuve. Pero le está siguiendo. Y el problema no se soluciona encerrado en un cuarto llorando, sino en la presencia de Dios. Amén. Le sigo. Seguir a Jesús significa seguir sus pisadas. Un gran amigo, es mi jefe y se ha convertido en un gran amigo, el director de la Escuela de Estudios Teológicos de Miapic, el pastor Carlos Carlinas. Yo he vivido el proceso con ellos durante 3 años. No ha sido fácil en Barranquilla hacer que los siervos del Señor entiendan lo que es prepararse y lo que es la verdad de las Escrituras. Allá llegó una cantidad de gente y así como llegó se empezó a ir, ¿verdad? Porque no estaban de acuerdo, ¿no? Dios, pero venga, no, lo que pasa es que a mí me enseñaron esto allá en mi iglesia, pastor, usted no me puede decir esto. No, pero venga. Yo se lo quiero mostrar por la Biblia. Sí, yo sé lo que la Biblia dice, yo también conozco la Biblia, pero a mí me lo enseñaron de otra manera. ¿Ves? Entonces ahí es, no estoy siguiendo al Señor, estoy siguiendo a mi pastor. Estoy siguiendo a la persona que me está enseñando, ojalá esté equivocado, no es así. Y en ese proceso surgió una frase entre nosotros, en una reunión que teníamos allí con nosotros profes. Surgió una frase. Hubo un momento de crisis donde la escuela estaba que no abría, que esto, la pandemia fue dura, ¿verdad? Entrar en la virtualidad, eso fue, el segundo semestre en virtualidad, eso fue terrible. Y un día hicimos una reunión y surgió una frase, y es, vamos a seguir avanzando. Esta escuela nació en el corazón de Dios, ¿cierto? Y lo único que nosotros vamos a hacer es poner un pie donde el Señor lo pone. No nos vamos a apresurar, no vamos a tomar decisiones
por la emoción, por la tristeza, por el dolor, por lo que sea, no. Donde Dios nos guíe, eso vamos a hacer. Donde Dios ponga un pie, donde el Señor ponga un pie, ahí nosotros lo ponemos en esa huella y seguimos sus pisadas. ¿Y sabe qué dice Pedro acerca de eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un ejemplo de vida. ¿Cómo respondemos nosotros ante el ataque de otras personas? ¿Cómo respondemos nosotros ante la maldición de otras personas? Solo cuando tú aprendes a llevar tu cruz y sabes que vas a enfrentar un mundo que te va a venir en contra por tus principios, por tus valores como cristianos, ¿verdad? Solo cuando tú tomas esa cruz y sabes en lo que te has metido por aceptar la invitación del Señor, entonces puedes seguirlo. Ese mismo Pedro, que fue el que le dijo al Señor, en ninguna, o sea, esto no te acontezca, no es posible, ¿cómo vas tú a aparecer? Ese mismo Pedro, maduro, ya maduro, nos enseña a nosotros que aún tenemos que padecer, el que no quería que el Señor padeciera. Y eso nos muestra otra vez que el discipulado es un proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. El Señor ha hecho una invitación. Si alguno quiere venir un pote, para todo el que quiera venir, ¿cierto? Pero esta invitación tiene condiciones. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Esos son los requisitos Y sigue. para poder ir a la indecisación. ¿Quieres hacer el discipulado con el Señor? ¿No quieres venir los miércoles? Pero no, yo le sigo al Señor. Bueno, listo. Ahí están los 3 módulos del discipulado del Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, y entonces sí. Te invito a que se coloque de pie en esta mañana. ¿Sabe? Ahora Jesús ha mostrado a sus discípulos y también a nosotros lo que significa el verdadero discipulado. El verdadero discipulado empieza con una negación de sí mismo. Allí empieza, cuando yo renuncio a lo que soy por naturaleza, a aquello con lo que nací, a los valores que aprendí. Amén. Renuncio a todo eso, a todo lo que he ido recogiendo en el camino de la vida y que no tiene que ver con Dios. Renuncio, me niego a mí mismo. Continúa ese verdadero discipulado tomando la cruz, haciendo la firme decisión de dejar a un lado todo aquello que no le agrada a Dios. Negarse a sí mismo es colocar a Jesús en el centro de nuestras decisiones, como el más importante de todos. Y termina invitándolo a Él en su obediencia total al Padre. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú dices. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Gracias porque nos muestras el camino que podría parecer doloroso, pero también tu palabra nos dice que solo a través de él podemos comprobar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar en esa voluntad, Señor. Ayúdanos a tener una actitud de negación, que podamos decir como Pablo, Señor, ya no vivo yo,
Ahora vive Cristo en mí. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, exaltamos, te damos toda la gloria y la honra que solo tú lo mereces. En Cristo Jesús.